¿Conoces las razones de fondo del por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? El bautismo de niños, aunque es un ritual sin fundamento y va en contra de la libertad de creencia y de conciencia, sigue siendo practicado porque es uno de los grandes negocios de la Iglesia Católica. Este bautismo tiene especialmente una acción religiosa sustitutoria, donde los vástagos indefensos tienen que realizar de forma supletoria algo que ni los mismos padres son capaces de llevar a cabo, como es la de oponerse a una presión socio-religiosa interiorizada por tradición. Y aunque en los últimos años los eruditos protestantes, valga la redundancia, han protestado con fuerza, este se sigue practicando. Karl Barth, por ejemplo, lo ataca diciendo que era semejante a la vacunación por vía oral de la Iglesia. No podemos pasar por alto la acción de la Iglesia en contra de los teólogos que se opusieron al bautismo de niños, a quienes se le aplicó juicios en contra de su actividad magisterial y a algunos de ellos se les obligó a jubilarse. Acciones que dejan ver claramente que la Iglesia Católica no cede en este asunto. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Esta ceremonia aparentemente inocente de aspersión de agua asegura en primer lugar su consistencia en la afiliación y segundo, su riqueza. Hecho completamente evidente y demostrado, sobre todo en Alemania, donde cada ciudadano, en virtud del remojo de su pequeño, paga a la Iglesia entre el 8 y 10% del impuesto sobre el salario o la renta, lo que se traduce en miles de millones de euros anuales por concepto de bautizo de los lactantes. Pero, ¿cómo podríamos pensar que un acto o ceremonia que se impone sin el consentimiento de la persona a una edad en la que es imposible decidir voluntariamente sea un acto de libertad religiosa? ¿Y por qué imponer pesadas cargas de una religión antes de que el ser tenga libertad de escogencia? Mas así está establecida la regla. Antes de poder escoger o decidir, según la llamada libertad de culto que se proclama, millones son bautizados sin elección. El teólogo católico Franz Diekamp dijo que increíble osadía se desprende de esta frase. Qué triste violación de la persona al poco de nacer. Ante la excelente idea de que no se debía bautizar a ningún niño pequeño, sino que se debía esperar a que se hicieran mayores y determinaran ellos mismos si querían ser católicos o no, a lo que replica otro teólogo católico. Lo mismo se podría decir, no se debía dejar a los niños con sus padres, sino educarles en otro sitio para que luego ellos más tarde elijan si quieren ir o no con sus padres. ¡Qué sofisma tan barato! ¡Qué manera de pretender comparar una cosa con otra! Como si el catolicismo o el cristianismo fuera algo tan connatural y necesario para el hombre como el padre y la madre. Otro teólogo defensor del bautismo de niños afirmó descaradamente, en nuestra opinión, el bautizar a un niño sin preguntarle es igual de injusto como quien le testa una gran herencia sin preguntarle. Si nos vamos al contexto bíblico, si es que aquí quisieran apoyarse, en ninguna parte de él encontramos nada de bautismo de niños, pues las generaciones cristianas más antiguas solo practicaban el bautismo de adultos, por lo cual decimos que ni la misma Biblia, que es supuestamente la guía del catolicismo, ordena el bautismo de los niños. Ni tampoco se deja deducir de manera concluyente como algunos lo afirman.
sino que esta fue una práctica que se comenzó a llevar a cabo a finales del siglo II por tradición. A pesar de todo lo anterior, ya el ritual del bautismo reglamentado por Hipólito en el siglo III así lo prescribía, aunque Tertuliano seguía combatiéndolo con razonables argumentos, y por eso decía que los hombres deben acercarse a bautizarse cuando fuesen adultos, cuando se consideraran cristianos capaces de conocer a Cristo. ¿Por qué razón, se preguntaba más tarde el patrístico desgajado, tienen tanta prisa la inocencia y la infancia en la condonación de los pecados? Pero no era la edad de la inocencia quien tenía prisa, sino la Iglesia. Ya en el siglo III afirmaba ella que el primer grito del niño a su llegada al mundo no era un grito de queja, sino un grito de solicitud, de petición por el bautismo. Fue solo hasta el siglo IV cuando se impuso el bautismo de niños, propagado sobre todo por Agustín. Sin embargo, su obligatoriedad fue solo a partir del Concilio de Trento entre los años 1545 a 1563, que decía: los párrocos deben enseñar en adelante que los niños tienen que ser bautizados y deben ser formados poco a poco a una edad tierna mediante las prescripciones de la religión cristiana en la verdadera divinidad. Pues como dice atinadamente el sabio, si el joven se acostumbra a su camino, ya no se aparta de él ni de mayor. También Lutero defendió con fuerza el bautismo de niños, que hasta entonces, amparándose en la costumbre del cristianismo primigenio, únicamente lo combatían pequeñas sectas como fueron los pelagianos, albigenses y valdenses. Mas después de liquidar a estos, considerados por la Iglesia herejes, se asentó el bautismo de niños, lo que para Lutero fue una maravillosa obra divina, aun cuando entraba en contradicción con su propia concepción sacramental. Según el Reformador, Satán hablaba por boca de los anabaptistas y, siendo consecuentes, procedieron a la rebautización, al bautismo de adultos, siendo combatidos por católicos y protestantes, diciendo: nosotros ordenamos, imponemos, actuamos y declaramos querer la perfección y saber mejor. Y la orden de 1529 contra los anabaptistas disponía que todos y cada uno de los anabaptistas y rebautizados, hombres y mujeres maduros, deben ser condenados a muerte mediante fuego, espada o métodos parecidos según las personas, sin que tengan que intervenir los jueces eclesiásticos de la Inquisición. Melanchthon exigía en su tiempo la pena de muerte para los herejes. Con razón glosa el teólogo Angelin: apenas se había establecido la iglesia protestante y ya comenzaba a pegarse la sangre de los herejes en las manos de sus dirigentes. Proseguía la buena tradición católica de la intolerancia brutal. Ciertos anabaptistas debían agradecer su muerte a la actuación resuelta de los reformadores de Wittenberg, que fortalecieron los músculos de la violencia profana, cuando los fundamentos para las sentencias de muerte contra los simpatizantes del bautismo no eran suficientes. Se calcula que no menos de 5.000 anabaptistas hallaron la muerte en el siglo XVI a manos del verdugo, sin contar quienes sufrieron castigos menores como la mutilación, la cárcel y el destierro. El bautismo de niños tiene de manera especial el carácter de una acción religiosa sustitutoria. Los vástagos indefensos tienen que realizar de forma supletoria algo que ni los mismos padres son capaces de llevar a cabo: la de oponerse a una presión social interiorizada,
Y aun cuando posteriormente muchos de ellos van a ser cristianos solo nominalmente, porque la mayoría de los creyentes no son creyentes porque creen, sino porque una vez creyeron, sus dineros fluyen en las iglesias, siguen formando parte de sus estadísticas y, quieran o no, potencian el influjo del clero. La mayoría de los religiosamente indiferentes tienen miedo a abandonar la iglesia por diversos motivos que en conjunto, ante el foro de la honradez intelectual, cuentan muy poco. No hay duda, si las iglesias dejaran durante una generación de ser iglesias de masas, desaparecerían la mojadura de los lactantes. Esto sostuvo hace ahora cerca de una década Joachim Karl en su artículo Educación sin religión, digno de leerse y que es, desde el inicio, una crítica sustanciosa contra el automatismo ciego del ritual del bautismo de los niños, que debe formar parte con todo derecho del arsenal de la cristianización forzada. El que fuera teólogo en otros tiempos censura el bautismo de los lactantes como violación del derecho fundamental del niño a la libertad de religión y lo denuncia como anticonstitucional. Se apoya en el artículo 4, párrafo 1 de la ley constitucional que dice: la libertad de credo, de conciencia, la libertad de confesión religiosa y de ideas son inviolables. También se apoya en el artículo 136, párrafo 4 de la Constitución de Weimar, incorporado a la Constitución a través del artículo 140. Nadie puede ser obligado a una actuación religiosa, a la celebración o a la participación de actos religiosos o a la utilización de una forma de juramento religiosa. Y Karl comenta: ¿y qué pasa con el bautismo de los niños? Una persona, un lactante menor de edad, ¿qué indica esto? Los derechos de las personas pertenecen a cada persona independientemente de su edad. Una persona que no puede defenderse es obligado, sin ser preguntado, a una actuación eclesial. ¿Qué ocurre, por tanto, en el bautismo de niños? Que las personas pueden atribuirse violentar religiosamente a otra persona indefensa y hacerle miembro a la fuerza de una organización que en realidad no prevé en su concepción teológica una salida, porque la actuación divina mediante el bautismo en el niño es definitiva e inapelable. Con esto, el bautismo infantil no solo lesiona el derecho fundamental de la libertad de religión, sino también el derecho del niño al desarrollo libre de su personalidad. Ley fundamental, artículo 2, parágrafo 1. En lugar de ayudar al niño a potenciar su autonomía, con el bautismo, los padres sellan la falta de libertad aducida socialmente. La ideología del derecho paternal se manifiesta como un canto darwiniano de la sociedad de los más fuertes. La supremacía física pasa a convertirse en instancia psicológico-moral. La mayoría tiene la religión en la que han sido metidos desde su nacimiento, que ya tenían sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Su fe es hereditaria, una desgracia familiar. Serían muy pocos, dice el párroco Jean Meslier, un llamado apóstata como Karl, y cuyo testamento literario editó en parte Voltaire en 1764. Quienes tuvieran un Dios, si alguien no se hubiera preocupado de darles uno, pecado original, transmisión hereditaria de la fe, el bautismo. Si el contenido de este material te pareció útil para tu instrucción, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.